Un feliz y santo sábado a cada uno de ustedes que nos acompaña a través del canal de televisión. Qué gusto, qué alegría, qué bueno es tener tu compañía aquí con nosotros. Hoy estamos para dar continuidad a la temática que estamos teniendo aquí en la iglesia de Phoenix en cuanto a los 10 mandamientos. Y hoy nos ha tocado un mandamiento muy importante, que es el tercer mandamiento de la ley de Dios, que nos demanda obediencia y santificación al nombre del Señor. Y este es uno de los mandamientos más fáciles de quebrantar, porque hoy lamentablemente por cualquier cosa se pronuncia el nombre del Señor, y al hacerlo así estamos quebrantando el tercer mandamiento. Hoy, con bases en la Biblia y con bases en el espíritu de profecía, vamos a analizar cómo es que se debe santificar el nombre del Señor. Pero de antemano yo ya dejo acá muy claro que este mandamiento está estrechamente conectado o relacionado con nuestro carácter. No podemos santificar al Señor sin tener un carácter pleno. Entonces, hoy vamos a ver con bases, como ya les mencioné, en la Biblia y también con la pluma inspirada. Pero antes de esto es siempre importante pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra de nuestro Dios. En este momento los invito a los que puedan a que nos pongamos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra. Amado y Santo Dios, te agradecemos, Señor, por la bendición que tenemos de estar este sábado en tu casa para estudiar este importante mensaje que es de cómo santificar su santo nombre, Señor. Queremos pedir que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, que tu Santo Espíritu pueda mostrarnos en dónde nos estamos equivocando, para que podamos, Señor, corregir nuestras faltas. Y queremos pedir que este estudio sea de bendición para nosotros y para todos aquellos que van a mirar esta presentación. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, como mencionado, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y aquí entonces nosotros vamos a ver el principio del tercer mandamiento de la ley de nuestro Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 7 nos dice así: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mira que la palabra nos dice no tomar en vano. La palabra en vano aquí significa tomarlo a la ligera, de cualquier manera, mencionar sin siquiera meditar en los atributos del carácter de nuestro Dios. Aquí nos habla que el Señor no tomará por inocente, es decir, que no hay excusas para el Señor aquellas personas que toman su nombre en vano. El Señor no los va a excusar porque ha sido muy claro. Este mandamiento ha sido muy claro. Y nosotros podemos ver que en la historia del pueblo de Israel, el Señor, cuando se manifestó con gran poder, con gran autoridad, como nosotros ya hemos visto en temas anteriores, cuando el Señor vino para manifestarse a su pueblo y pronunciar los 10 mandamientos, la pluma inspirada nos menciona que esta ha sido la mayor manifestación del poder de nuestro Dios hasta el presente momento. Esto ha sido la mayor manifestación. Sin embargo, cuando nosotros miramos el relato de la promulgación, de la pronunciación de los 10 mandamientos, en ningún momento nosotros ahí vemos una imagen, un cuerpo. Simplemente nosotros escuchamos la voz del Señor. Y al escuchar la voz, nosotros ahí podemos ver que en medio a la naturaleza, todo lo que estaba pasando alrededor, y cómo estaba el monte, cada vez que el Señor mencionaba un mandamiento, cada vez que la voz de Dios se escuchaba, la montaña era como si estuviera convulsionando. Podemos ver ahí una enorme manifestación del poder del Señor. Y si el Señor no ha permitido,
que se hicieran imágenes. El Señor no ha permitido esto, pero tampoco el Señor ha permitido que mencione su nombre de cualquier manera. Porque en la Biblia el nombre está relacionado estrechamente con algo muy importante, que es el carácter. Entonces es decir, que el nombre del Señor está relacionado con su carácter. Y es por eso que el Señor no quiere que lo mencionemos a la ligera. Pero también el pueblo judío, cuando estaban escribiendo la Biblia, los escritores, ellos tenían una tradición. En cada momento que llegaba al nombre del Señor en las Escrituras, la persona que estaba escribiendo, ella lo dejaba a propósito en blanco. Ella no lo escribía, lo dejaba en blanco, y entonces, después de pasar por un ritual de purificación, de limpieza, esta persona venía con una pluma distinta para escribir el nombre del Señor. Pero como ellos tenían un profundo respeto por el nombre del Señor, el pueblo puso algunos títulos para el nombre del Señor, de los cuales yo voy a mencionar algunos títulos acá. El primero de estos títulos acá nosotros tenemos que el nombre es El Shaddai. Ellos pusieron este título para el nombre del Señor, para no tener que mencionar el nombre. Entonces ellos pusieron la palabra El Shaddai. Y la palabra El Shaddai quiere decir Dios Todopoderoso. El otro título que ellos pusieron para el nombre del Señor es El Elión, que significa el Altísimo. El otro título que nosotros tenemos para el nombre del Señor es El Olán. La palabra El Olán, el nombre El Olán o el título significa Dios eterno. Y por ahí hay otros títulos más que nosotros podemos encontrar en la palabra aquí, otros títulos que se da al Señor para no tener que pronunciar el nombre del Señor. Pero mira lo que la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, la página 314, Patriarcas y Profetas, página 314, lo que la sierva del Señor nos menciona acá en cuanto al nombre del Señor. Y nos dice así: deshonramos a Dios cuando mencionamos su nombre en la conversación ordinaria, cuando apelamos a Él por asuntos triviales, cuando repetimos su nombre con frecuencia y sin reflexión. Santo y terrible es su nombre. Todos debieran meditar en su majestad, su pureza y su santidad, para que el corazón comprenda su exaltado carácter y su santo nombre se pronuncie con respeto y solemnidad. Miren qué profundo es esto acá, mis queridos hermanos. En la oración, en el servicio de canto, no debemos pronunciarlo a la ligera el nombre del Señor. Deberíamos hacer con profundo respeto y con el debido sentido de la palabra. Entender qué significa o qué representa este nombre. Entonces, lamentablemente, muchas veces dentro de la iglesia, en la hora del servicio de canto, estamos cantando para adorar el nombre de nuestro Dios. Y allí estamos mencionando el himno que menciona el nombre del Señor y nuestra mente está en otro lugar, estamos pensando en otras cosas. Créame, haciéndolo así estamos blasfemando, estamos tomando en vano el nombre del Señor. En el servicio de canto deberíamos tener un profundo respeto y el sentido de lo que significa este nombre, la importancia que tiene este nombre, la eternidad que tiene este nombre. Muchas veces en la oración también. En la oración hay personas que repiten muchas veces el nombre del Señor. El nombre del Señor se debería pronunciar poquísimas veces. Y las veces que se menciona, se debería mencionar con un profundo respeto. Lamentablemente,
Nosotros hemos perdido esto de vista. Y lo más triste, lo más trágico de todo esto es que si en el servicio de canto, en la alabanza, en la oración, no deberíamos mencionar a la ligera el nombre del Señor, cuanto menos escuchar personas que hoy en día es muy común, es muy popular alrededor de todo el mundo. Lo que hoy se conoce se llama como el stand-up comedy, en que pasa una persona y empieza a contar unas historias graciosas y muchas de esas personas hacen chistes y bromas con el nombre del Señor y el pueblo carcajando. Si en el servicio de canto no se debería pronunciarlo a la ligera, imagínense en forma de chiste, en forma de broma. Y nosotros vemos, ¿no?, como buenos latinos, principalmente esto pasa mucho con las madres. Voy a mencionar aquí, pero solo para dar la ilustración, ¿no? Que cualquier cosita que pase en la casa, la madre ya dice, ¡ay, Dios mío! ¿No? Eso no debería existir. Esto no debería pasar. Porque la Biblia es muy clara en decir, el Señor no dará por inocente, el Señor no tomará por inocente, el Señor no excusará a aquel que tome su nombre a la ligera. Dentro de la iglesia, ¿cuántas veces se toma el nombre del Señor en vano? Hasta para contar un chisme muchas veces hay gente que dice, si no es verdad que el Señor me perdone, pero no dicen la palabra Señor, sino dice el nombre, que me perdone. Para contar un chisme, para hablar de un hermano, que él me perdone si yo estoy diciendo algo que no es cierto. Esto debería desaparecer de nuestro medio. Porque mira lo que el salmista David en el Salmo 111, versículo 9, aquí él nos habla algo, que una de las cosas más increíbles en cuanto al nombre del Señor. Y él viene diciendo cómo es este nombre, la importancia y el poder que tiene este nombre. Salmos capítulo 111, versículo 9, nos dice así. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Es un nombre eterno. Es un nombre eterno el nombre del Señor. Y aquí viene diciendo santo y temible es el nombre del Señor. A través de este nombre, ejércitos fueron derrotados. A través de este nombre, el mar se abrió. A través de este nombre el sol se detuvo. A través de este nombre gigantes cayeron. A través de este nombre murallas se cayeron. A través de este nombre multitudes de personas fueron alimentadas. A través de este nombre muertos fueron resucitados. No es poca cosa el nombre del Señor. Y es por esto que la Biblia dice, santo y temible es el nombre del Señor. Para que nosotros, seres mortales y finitos, vengamos a tomar el nombre del Señor a la ligera. Porque miren cómo es que los santos serafines, cuando están en la presencia del Señor, el libro de Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6, el versículo 1 al versículo 3, aquí podemos ver a los santos serafines, ángeles magníficos en poder, seres perfectos. Cuando están en la presencia del Señor, miren cómo es su actitud. Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 3 nos dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Cada vez que yo me deparo con este texto, cada vez que yo miro y lo leo y me pongo a meditar en este pasaje bíblico, yo me doy cuenta lo mucho que nos falta para entender la verdadera adoración y de entender la eternidad del Señor. ¿Quién son los serafines? Son ángeles poderosos, seres abrazadores, seres que contienen 6 alas. Con 2 alas ellos tapan su cuerpo, tapan sus pies, y con otras 2 alas ellos vuelan. ¿Por qué es que los ángeles se tapan cuando están en la presencia de Dios? Porque aquí la reverencia que ellos tienen por el Señor es tamaña, que ellos no se quieren atrever que la criatura venga a competir y venga a brillar en la presencia del Eterno. Y ellos no quieren competir su luz con la luz del Señor. Y es por esta razón que una profunda reverencia ellos tienen en la presencia de Dios. Lo más interesante de todo esto aquí es que si nosotros nos ponemos a analizar, hay muchas personas, hoy el mundo cristiano, piensa que el principal atributo del carácter del Señor es el amor, pero no. Permítame decirles que el principal atributo del carácter del Señor no es el amor. ¿Y por qué les digo esto? Dígame, dame un texto en la Biblia que mencione amor, 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 ere Jehová, Dios de los ejércitos. Es que no hay, no existe. Sin embargo, en más de un pasaje bíblico, nosotros podemos encontrar que los santos ángeles, que los redimidos en la presencia del Señor van a decir: Santo, Santo, Santo eres, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces podemos ver aquí claramente, mis queridos hermanos, que el principal atributo del carácter de nuestro Dios es la santidad. Él es un ser santo, es un ser perfecto, es un ser que el cielo de los cielos no es capaz, no es lo suficientemente santo para comportar o para sostener o para recibir la gloria y la santidad de este Dios. Ese es el principal atributo del Señor. El profeta Samuel mismo nos dice que el Señor, Él hasta en los ángeles encuentra defecto. Cuando el Señor, Él se compara con los ángeles, hay defecto en los ángeles, para ver cómo es la santidad de este ser, la santidad del Señor. Miren lo que la pluma inspirada nos dice en Ser semejantes a Jesús, página 92. Ser semejante a Jesús, página 92, nos dice así: Nunca debemos mencionar con liviandad los títulos ni los apelativos de la deidad. Por medio de la oración entramos en la sala de audiencia del Altísimo y debemos comparecer ante Él con pavor sagrado. Los ángeles velan sus rostros en su presencia. Los querubines y los esplendorosos y santos serafines se acercan a su trono con reverencia solemne. Cuanto más debemos nosotros, seres finitos y pecadores, presentarnos en forma reverente delante del Señor, nuestro Creador. Miren acá entonces esta cita, como acabamos de leer. Si los santos ángeles tapan su rostro, los santos serafines velan su cuerpo para cuando están en la presencia de Dios, ¿cuánto más nosotros, seres llenos de defectos, pecadores, impuros, indignos, cómo deberíamos estar en la presencia del Señor? Miren qué importante es esta cita acá, qué amplitud nosotros encontramos acá.
Hay veces que nosotros, seres finitos, no deberíamos tomar a la ligera el nombre del Señor. No deberíamos tomarlo de cualquier manera. Porque los santos ángeles temen en la presencia del Señor. La palabra temer acá no es que ellos sienten miedo, sino que tienen una profunda reverencia, un profundo respeto por el nombre del Señor. Veamos la siguiente cita, que es Consejos para la Iglesia, página 445. Consejos para la Iglesia, página 445, nos dice así: en la oración habría que evitar su petición frecuente o innecesaria. Santo y temible es su nombre. Los ángeles al pronunciarlo cubren sus rostros. Con cuánta reverencia debiéramos pronunciarlo nosotros, que somos caídos y pecadores. Miren acá, hermanos, como ya fue mencionado, hasta mismo en la oración, no deberíamos pronunciar de cualquier manera. No deberíamos hacer de vanas repeticiones. Deberíamos cuidar los atributos del carácter del Señor. Y el principal atributo es su nombre, la santidad que tiene. Deberíamos cuidar muchísimo de esto. Mira lo que nos dice el libro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Y mira lo que interesante nos dice acá. Y nos dice así: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Miren acá, cuando nosotros nos acercamos a la casa del Señor, ¿cómo deberíamos ir? No como los necios. ¿De qué manera? ¿Qué vendría siendo acá ir como los necios? Los que entran de cualquier manera, vienen de cualquier manera a la casa del Señor. No deberíamos ser así. Deberíamos entrar con profundo respeto, con el cuidado y hasta mismo en el ofrecer nuestras ofrendas a Dios. No deberíamos ofrecerla de cualquier manera. La Biblia mismo nos dice que si tú vienes a la casa del Señor, si tú vienes a entregar tu ofrenda, y te acuerdas, ahí en el altar, te acuerdas que hay algún hermano que tiene algo en contra de ti, que primeramente debemos hacer, dejar nuestra ofrenda, ir con nuestro hermano para arreglar cualquier diferencia. Pero el necio no. El necio viene a la casa del Señor de cualquier manera, vestido de cualquier manera, actúa de cualquier manera, piensa de cualquier manera, habla de cualquier manera, y no debería ser así. Porque la Biblia viene diciendo que en la casa del Señor es un lugar santo. Así cuando Moisés entró en la presencia del Señor y el Señor le dijo: quítate los zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás, lugar, tierra santa es un lugar santo, porque en la presencia del Señor todo es santo. Entonces es decir, que cuando venimos a la casa del Señor, debemos tener algo en mente. Estoy yendo a la casa del legislador de todo el universo. ¿Y por qué es que yo menciono que a la casa del Señor no podemos venir vestidos de cualquier manera? ¿Acaso alguien de ustedes iría a la Casa Blanca a hablar con el presidente de Estados Unidos en chanclas y shorts? No, ¿verdad? ¿En pantalón jeans y un tenis? Por supuesto que no. Es más, ni te dejarían pasar por la puerta. Porque ahí cuando uno va a la presencia del presidente tiene que ir vestido de la mejor manera posible. Ahora, ¿por qué para la casa de Dios parece que podemos venir de cualquier manera, con cualquier clase de ropa, vestido de una manera indecorosa? No, a la casa de Dios solamente los necios entran de cualquier manera.
Los santos que lo adoran en espíritu y en verdad, aquellos que quieren adorar al Señor como el Señor merece, van a venir con su mejor vestimenta. Ah, pero si mi mejor vestimenta es una minifalda, una blusa muy escotada, esa es mi mejor vestimenta que yo tengo. O quizás mi mejor vestimenta es un short, es un tenis, una gorra y un suéter. No. Cuando la Biblia dice que debemos entrar con modestia, vestirnos con modestia, la modestia se refiere aquí vestido de acuerdo a la ocasión. De la misma manera que uno no va a escalar a la montaña en traje, uno no va a venir a la iglesia en tenis, shorts y una playera. Hay momentos de vestir de una forma y hay momentos de vestirse de otra forma. Hay que tener en mente que cuando el sumo sacerdote iba a entrar en la presencia del Señor, hasta mismo los calzoncillos él tenía que cambiar. Miren cómo es cuando uno va a entrar en la presencia del Señor, la santidad que es todo esto. Entonces el necio en la casa del Señor, él entra de cualquier manera, pero tú y yo no deberíamos ser necios. Tú y yo ya deberíamos tener esto en mente, estar avanzando en este aspecto, en este sentido. Mira lo que nos dice el versículo 2 de Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 nos dice así: No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Otra cosa muy importante aquí es que cuando entramos en la casa del Señor, en la presencia del Señor, ¿qué es lo que debería ser pocas? Nuestras palabras. Que nuestras palabras sean pocas. Pero lamentablemente muchas veces somos como Pedro, ¿no? Antes de poner la primera marcha, ya estamos queriendo poner la quinta, ¿no? O hablamos y al paso de lo que hablamos vamos viendo las consecuencias, pero una vez que ya hablamos, esto ya fue, ya pasó. No se puede regresar las palabras. Y lamentablemente hay muchos que vienen a la casa de Dios y sus palabras de santificada no tienen nada. Su forma de actuar en la casa del Señor. La pluma inspirada mismo viene diciendo que uno cuando viene a la casa de Dios para el culto de oración, no debes estar hablando de lo mucho que te va mal. No. Esto solo necesita el Señor saber. Y en secreto tú oras al Señor y abres tu corazón y dices todo lo malo que te está yendo en la vida. Pero públicamente, ¿para qué vas a andar anunciando lo malo que te va? Hay personas que llegan a la iglesia y desde la iglesia para todos, no, es que esta semana peleé con mi esposa y tuvimos una semana así, una semana asado y que ya, o sea, no. Que sean pocas nuestras palabras. Mira lo que nos dice el libro de Habacuc. Lo que nos dice Habacuc capítulo 2, versículo 20. Habacuc capítulo 2, versículo 20 nos dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Miren qué importante es este texto acá, mis queridos hermanos. Jehová está en ¿dónde? En su santo templo. Y en la presencia del Señor, ¿qué debe hacer todos? Callarse, guardar reverencia, respeto. Más adelante vamos a ver algo que pasa muchas veces dentro de nuestras iglesias. Lo que la mensajera del Señor llama el cuchicheo dentro de la iglesia. Personas ponerse a carcajar dentro de la iglesia. Bullizo dentro de la casa del Señor. Niños gritando y corriendo para allá y para acá. Todo eso debería desaparecer de nuestro medio. En la presencia del Señor, toda tierra debe callarse. Mira lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes 8, 27 nos dice así: Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?
He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Miren acá qué interesante está esto. Como ya fue mencionado al inicio del sermón, ni los cielos de los cielos son lo suficientemente santos para contener la gloria del Señor, la santidad del Señor, cuanto menos este edificio de 4 paredes. Es por eso que yo siempre menciono, cuando nosotros pasamos por la puerta del templo y entramos dentro del templo, mis queridos hermanos, nosotros no estamos entrando en la presencia de cualquier persona. Estamos entrando en la presencia del Señor. Deberíamos tener más espíritu de adoración. Deberíamos tener más espíritu de reverencia, más espíritu de santidad. Hay algo que a mí me impresiona mucho. Digo porque ya lo he visto más de una vez. Nunca he sido católico, pero ya he visto cómo es que los hermanos católicos dentro de la iglesia, ellos actúan. Son muy reverentes. Casi no se escucha gritería. Casi no se escucha la gente hablando. Y esto que los domingos está lleno la iglesia. Y una vez escuché a un católico decir, nosotros somos muy reverentes en la iglesia, porque la iglesia está llena de imágenes. Estas imágenes es una representación de los santos. Nosotros creemos que los santos apóstoles y los demás santos de la iglesia nos están observando y deberíamos ser reverentes en la presencia de ellos también. A mí me impresiona mucho también cómo los árabes, ellos adoran. Y es una reverencia, una solemnidad tremenda. Y una vez escuché a una persona decir, los cristianos dicen que tienen la verdad, pero adoran como si no tuvieran la verdad. Los cristianos hablan que los árabes no tienen la verdad, pero los árabes adoran como si ellos tuvieran totalmente la verdad. Y que su Dios ahí está. Y ellos sienten que en la presencia de su Dios tienen que ser lo más reverentes posibles. Pero ¿cómo somos nosotros los cristianos? Y aquí cuando yo digo cristianos, principalmente incluye a nosotros, los adventistas del séptimo día. No tenemos hora para llegar a la iglesia, pero tenemos hora para irnos de la iglesia. Ay del predicador si llega a las 12 de la mañana del día y el predicador todavía va por la mitad del sermón. Pero la escuela sabática empieza a las 9 de la mañana. ¿Y a qué horas normalmente empezamos a llegar? ¿A qué horas normalmente la gente empieza a llegar? 9:10, 9:15, 9:20. Hay algunos que ya ni para la escuela sabática vienen más. Viene ahí para empezar el culto divino y antes de que se le diga el amén, nos vamos. Señor, ya cumplimos contigo. Esto no es adoración. Esto no es verdadera adoración. Ahora quiero compartir un par de citas. La primera de ellas está en Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, página 194. Y aquí nosotros vamos a ver en cuanto a la reverencia dentro de la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 194, nos dice así. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y oración.
La condición espiritual necesita ser reseñada con frecuencia y la mente y el corazón atraídos al sol de justicia. Miren qué importante es esto acá, hermanos. Los momentos, los minutos que anteceden al servicio, deberíamos aprovechar este tiempo para llegar, tomar nuestro asiento, tomar nuestro lugar y estar en completa reverencia. Para esto deberíamos estar ahí, en reverencia, con una profunda santidad, creyendo que el Señor se hace en su santo templo y que todos deberían callarse en la presencia del Señor. Pero lamentablemente, los mayores bullizos en la iglesia es o antes de empezar el servicio o una vez que se termine el servicio. Pero la mensajera del Señor tiene otro consejo muy importante acá en cuanto al cuchicheo dentro de la iglesia. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 194, perdón. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 194, nos dice así: si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. Las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada para oír la palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Miren qué serio es esto acá. Lamentablemente, dentro de la iglesia, mientras se está dando una reflexión, mientras se está dando el sermón, mientras se están dando los anuncios, o hasta mismo en el servicio de canto, hay cuchicheos por todas partes. Hay hermanos que cuando entran por la iglesia, que llegaron un poco tarde, y mira a un hermano que ya tiene tiempo que no lo ve, este hermano va y los saluda y quiere saludar a todos los demás hermanos y empieza a hablar con el hermano ahí: ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en la semana? Mucho de no verte, ¿cómo estás? Y esto no se debe hacer. Estos cuchicheos acá es una irreverencia. Alejamos a los santos ángeles de la casa del Señor y interrumpimos en la comunión que los demás hermanos están teniendo con el Señor en el momento que estamos en el cuchicheo. Lo más triste es que muchas veces se escucha, hermanos, cuando tal persona está predicando y el hermano tal está sentado y él no está de acuerdo con el comentario que acaba de hacer el hermano, la explicación que acaba de dar sobre el texto bíblico, y entonces ahí ya empieza el otro hermano con: no, pero es que esto no es así, mira que este texto está mal, que él explicó mal, y empieza desde su lugar a hablar con la persona que está a su lado, diciendo que el predicador está equivocado, que se equivocó, o que mencionó mal el texto, que mencionó mal la cita, o que explicó mal el texto, y empieza el cuchicheo. Y ahora tú no estás concentrado en el tema, y la persona a tu lado, tú le estás quitando la comunión, la concentración del sermón. Mis queridos hermanos, es un pecado grave ponernos a cuchichearnos dentro de la iglesia. Quieres hablar afuera en el lobby de la iglesia. En la salida vas a tener todo el tiempo del mundo. Pero lamentablemente cuando se termina el servicio parece que nadie conoce a nadie. Todos desaparecen y dejan para querer platicar dentro de la casa en la hora del servicio. Dentro de la casa del Señor. ¿Cómo será que se sienten los santos ángeles? Aquellos que son reverentes. Ellos que son seres santos y reverentes. Ver un pueblo pecador e irreverente, ¿cómo es que ellos adoran a Dios? ¿Cómo se sienten los santos ángeles? ¿Cómo se siente el Señor viendo todas estas cosas dentro de su pueblo? Pero hay otro consejo que la sierva del Señor nos da aquí, en cuanto al sueño, en cuanto al dormir en la hora del culto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 195, nos dice así:
Cuando se habla la palabra, debéis recordar, hermanos, que estáis escuchando la voz de Dios por medio del siervo que es su delegado. Escuchad atentamente, no durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis. Las palabras que si las escucharais salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos para que las recomendaciones, amonestaciones y reproches no sean oídos, y para que si llegan a oírse no produzcan efecto en el corazón ni reformen la vida. Miren qué serio es esto. El dormir. Pero acá quiero abrir un paréntesis. Existe el sueño físico, que lamentablemente hay hermanos que se duermen en la hora del servicio, se quedan bien dormidos. Pero existe el sueño espiritual, que son aquellas personas que se desconectan por completo del sermón y empiezan a pensar en el trabajo, empiezan a pensar en los biles, empiezan a pensar en cosas que tienen que hacer, qué voy a hacer en la noche, qué voy a cocinar, dónde voy a ir, qué tengo que salir, qué tengo que hacer un viaje. Y la persona se desconecta, y eso es muy cierto, porque en veces en mi casa, en vez estoy preparando algún tema, y yo le digo a mi esposa, pero yo prediqué algo similar a esto. O este tema yo ya prediqué en la iglesia, no sé si volver a predicar de nuevo este tema. Y mi esposa, tenlo por seguro, nadie se va a acordar. Este tema que tú lo dices, ¿hace cuánto que tú lo dices? Yo le digo a mi esposa, ya tiene como un año, o ya tiene como 6 meses. Y nadie se va a acordar de este tema. Pero hermanos, lo más triste es que en veces se nos olvida el sermón de la semana pasada, o el sermón de 2 semanas atrás. Esto aquí es el sueño espiritual. La persona está físicamente dentro de la iglesia, pero su mente está en otro lugar. Su conciencia está dormida por más que esté con los ojos abiertos. ¿Y quién es que pone este sueño en nosotros? Satanás. Porque él sabe que el mensaje que se va a predicar allí era un mensaje que quizás tú necesitabas escuchar. Era un mensaje que quizás iba a transformar tu vida. Era algo que necesitabas para la transformación de tu carácter, y en este momento el enemigo o no te trae a la iglesia, o cuando estás en la iglesia te pone a dormir, o te desconcentra, te desconecta del tema. Por eso que debemos pedir al Señor, Señor, dame un espíritu firme para mantenerme firme en el sermón y no desconectarme del tema. El siguiente consejo acá viene para los jóvenes. El mismo libro, Joel de los Testimonios, página 195, y ahora aquí la mensajera del Señor habla específicamente a los jóvenes y nos dice así: algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios, que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Miren acá ahora para los jóvenes, lamentablemente, yo digo porque ya lo he visto y otras personas ya me han platicado de que en la hora del sermón muchos jóvenes lo que están haciendo están metidos en sus teléfonos, Facebook, Instagram, WhatsApp, chateando con otras personas. Hermanos, es un pecado grave cuando se abre la palabra, la Biblia, para estudiar, y nosotros empezamos a mensajear con otras personas. Parece hasta que va a salir chispas del teclado del teléfono, porque estamos allá, no, es que necesito, es algo importante, es algo de mi familia, y ahí estamos texteando. Peor todavía, aquellos que no apagan sus teléfonos y lo dejan a sonar a todo que da, y en la hora del sermón el teléfono empieza a tocar.
En la casa del Señor, toda reverencia que nosotros vengamos a tener es poca todavía. Entonces, especialmente a los jóvenes, que para ellos es muy fácil desconectarse del sermón. Y hoy el mundo tiene muchos métodos y tiene muchos medios para hacer con que la juventud se desconecte, se desconcentre del sermón. Y la pluma inspirada viene diciendo que era cuando el pueblo dormía que el enemigo vino y sembró la cizaña. Es por eso que yo siempre menciono, a mí me encantaría que dentro de la iglesia hubiera un aparato que la persona cuando entra dentro de la iglesia el teléfono deje de funcionar, para que la persona por algunas horas se olvide del teléfono, se olvide del mundo exterior y en este momento se concentre en adorar al Señor. Veamos otro consejo acá y ahora es para los padres y los hijos. Joya de los Testimonios, página 196, nos dice así: Padres, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos: Dios está aquí, esta es su casa, debo tener pensamientos puros y los más santos motivos, no debo abrigar orgullo, envidias, celos, malas sospechas, odios ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Esto es algo muy importante aquí, que lamentablemente hay muchos niños que no tienen ninguna reverencia o respeto por la casa de Dios. Entran como sea, hacen lo que ellos quieren. Y hay muchos padres que el niño, cuando empieza a hacer algún berrinche dentro de la iglesia, lo quiere calmar y tranquilizar dentro de la iglesia. Si el niño empieza a hacer berrinches dentro de la iglesia, lo mejor, lo ideal es que tú lo saques de la iglesia. Llévalo al comedor, llévalo al lobby de la iglesia, llévalo al baño. Calma, lo tranquilizas y después lo vuelves a traer. Pero lo más triste, y esto lo he visto en muchas iglesias, que hay muchos padres que para tranquilizar a sus hijos, lo que ellos hacen no es tratar de elevar los pensamientos del niño diciendo que está en la presencia del Señor y que ellos deben ser reverentes, no debe haber sentimientos de envidia, de celos, de egoísmo, no. Sino lo que el padre o la madre hace es agarra el teléfono y lo entrega al niño para que el niño esté entretenido en el teléfono, para que él pueda poner atención. Padre, madre, si tú haces esto, tú estás destruyendo por completo la espiritualidad de tu hijo. El teléfono no fue hecho para tranquilizar a tu hijo. El teléfono fue hecho para hipnotizar a tu hijo, para destruir la mente de tu hijo, para destruir la espiritualidad de tu hijo. ¿Quieres tranquilizarlo? No puedes dentro de la iglesia, llévalo afuera, pero jamás des un teléfono a tu hijo para tranquilizarlo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tú estás para adorar a Dios. Y hay que tener un profundo respeto, una profunda reverencia en la presencia del Señor. Vamos a la parte final. Quiero compartir un texto. Quiero leer nuestro último texto bíblico, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 2. San Lucas, capítulo 11, versículo 2. Y nos dice así: Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Miren acá, este texto acá, la primera parte es lo más importante. Y este texto acá nos está diciendo que santificado sea ¿qué?
el nombre del Señor. Nosotros deberíamos santificar. Y ahora vamos a la parte más importante, cuando yo les mencioné que este mensaje está estrechamente relacionado con el carácter. ¿Cómo es ahora que nosotros vamos a santificar el nombre del Señor? Es a través de nuestra vida, es a través de nuestro carácter. En la Biblia encontramos una infinidad de textos que hablan que en nuestra vida, en nuestro ser, deberíamos reflejar plenamente el carácter del Señor. Voy a mencionar algunos textos aquí nomás, no vamos a abrir, no necesitamos leer. Si tú quieres después anotarlos, si tú quieres anotarlos para después leer, anote. Pero por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 5 al versículo 7, aquí Moisés está diciendo que el carácter de Dios es santo, que el nombre de Dios es santo. Y el carácter y el nombre están relacionados, es decir, no podemos separar el nombre del Señor con su carácter. Sin embargo, ahora Jeremías, en el capítulo 14, versículo 9, Jeremías viene diciendo que el nombre de Jehová fue puesto sobre nosotros. Es decir, el carácter del Señor, Él quiere implementar, Él quiere poner su carácter en nuestras vidas. Entonces, para santificar el nombre del Señor, para santificar, debemos tener una vida santa, reflejar el carácter del Señor en nuestras vidas. El libro de Santiago nos dice que los demás no tengan nada que hablar de nuestro buen nombre, que nuestra vida sea un completo testimonio. Nuestra vida tiene que reflejar el carácter del Señor. Porque cada vez que nosotros decimos que somos cristianos y damos un mal testimonio, ¿a quién nosotros estamos poniendo en vergüenza? Al Señor. A Él nosotros lo estamos poniendo en vergüenza. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 nos dice que nosotros somos embajadores de Cristo, es decir, somos representantes del Señor en este mundo. Y la única manera que tú y yo podemos hacer para santificar el nombre del Señor es con nuestra vida, es con nuestro carácter. Pero lamentablemente hay muchas personas que dicen, no, pero tú vas a la iglesia, tú tienes que ir para mirar a Cristo. Yo estoy de acuerdo con este comentario hasta cierto punto. Si la persona es nueva en el Evangelio, apenas está empezando en el Evangelio, este comentario no se aplica. No se aplica este comentario. Este comentario se aplica a personas que son adventistas de años. Pero la persona que apenas está empezando en el Evangelio, ¿quién es la persona que ella va a mirar para poder ver el carácter de Cristo? Es a ti y a mí. Tú y yo tenemos la responsabilidad de que a nuestras visitas reflejar el carácter de Cristo, porque somos embajadores. ¿Y cómo es que vamos a santificar el nombre del Señor a través de nuestras vidas? Entonces estas personas, ellas vienen. Y la religión que ellas van a estudiar y analizar es nuestra vida. Cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos alimentamos. Y entonces esta persona, este es el concepto que ella va a tener de Cristo. Ese es el concepto que ella va a tener del Evangelio. Tú y yo debemos predicar a los demás, no con palabras. Lamentablemente queremos predicar al mundo, pero con nuestras palabras. Pero no es así. Debemos predicar al mundo, pero con nuestro testimonio, con nuestra vida. Quiero compartir con ustedes una cita que nosotros encontramos, y hasta acá yo voy a tomar la libertad de leerla. Esta cita está en el libro Ser semejante a Jesús, la página 9. Y así nos dice la sierva del Señor: Dios nos ha enviado al mundo como sus representantes. Miren, Dios nos ha enviado al mundo como sus representantes. En todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de Dios. Mire qué fuerte está esto. En todo acto de nuestra vida, en todo lo que nosotros vayamos a hacer, debemos manifestar el nombre de Dios.
y continúa la cita, esta petición exige que poseamos su carácter. No podemos santificar su nombre ni representar ante el mundo a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios. Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo. La única forma de predicar al mundo, de reflejar el carácter del Señor al mundo, es a través de nuestras vidas. Santificar el nombre del Señor, santificar a Dios, es teniendo su carácter. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor en vano. Esto acá viene para nuestro carácter, estrechamente conectado con nuestro carácter. Decir que soy cristiano, pero mi vida es como de un pagano, mi vida es como de un inconverso. Mis queridos hermanos, estoy tomando el nombre del Señor en vano. Todos aquellos que dicen que son cristianos y no tienen el carácter de Cristo, o no reflejamos el carácter de Cristo a los demás, estamos quebrantando el tercer mandamiento de la ley de Dios. Miren qué serio es esto. Que el Señor nos ayude a que en nuestras vidas podamos diariamente reflejar el carácter del Señor. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que el Señor habita en cada uno de nosotros. Porque solamente así podemos guardar el tercer mandamiento y solamente así podemos santificar el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y en este momento los invito a que finalicemos con una oración. Querido eterno Dios, te agradecemos, Señor, porque hoy en esta hora nos has mostrado cómo es que podemos guardar el tercer mandamiento y cómo es que podemos santificar tu nombre a los demás. Queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a poder reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y que vengamos a predicar a los demás, no con palabras, sino con el carácter, con nuestro testimonio, que podamos reflejar y cada día más ser semejantes a Cristo. Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.